conceptos generan dudas y confusiones, pues están relacionadas con la forma en que se distribuyen los bienes de una persona después de su fallecimiento. Por esta razón, hoy contamos con la presencia del Dr. Luis Cuenca, quien nos ayudará a aclarar estos aspectos legales, explicando de manera sencilla cómo funcionan ambos tipos de sucesión, cuáles son sus diferencias y procedimientos que se deben seguir en cada caso. Doctor, para comenzar, ¿nos podría explicar de manera sencilla cuál es la diferencia entre la sucesión intestada y la sucesión testamentaria? Buenas tardes, chicos y chicas. Los felicito por tener estas iniciativas que de alguna manera contribuyen al desarrollo de la academia en su centro de estudios y obviamente con las situaciones que conllevan esta temática. Es necesario señalar que todos los jóvenes tienen en su proceso de conocimiento que adquirir los aprendizajes, unos en el aula y otros tienen que hacerlos de manera individual. La profesión del abogado, chicas, es de permanente actualización, de permanente conocimiento. No es una profesión sencilla, pero hay que seguir avanzando. A ver, respecto a esta inquietud, el Código Civil nos establece de que la sucesión se produce respecto a cuando una persona fallece, ¿no es cierto? Entonces los bienes que esa persona adquirió durante su existencia son distribuidos o pasan a manos de un tercero. De allí que viene lo que ustedes señalaban, la sucesión testamentaria, que es la voluntad que desarrolla la persona que previamente a su fallecimiento desarrolló esa voluntad ante una autoridad competente, es decir, ante un notario, en lo que se denomina el testamento. Y en cambio la sucesión intestada es la que está fortalecida o más bien requiere de la ley para que se lleve a ejecución. Por ejemplo, una persona que no dio su testamento en vida tiene que hacerse un proceso de inventarios, que obviamente eso está dentro de la materia civil, dentro de lo que establece el Código Civil, cumplir cada uno de los procedimientos. Eso en sí sería el eje central de las dos diferencias de la sucesión testamentaria y la sucesión intestada. La una, voluntad expresa, la testamentaria, y la otra, que tiene que acudir ante la ley, ante la autoridad, para que los bienes del fallecido sean distribuidos de manera o de conformidad a la ley. Muy amable. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es la función principal del testamento dentro del derecho sucesorio? ¿Y cuáles son los requerimientos mínimos que deben cumplir para que sea válido ante la ley? Ya, a ver, ahí en ese sentido, el testamento tiene una vigencia, se convierte en primera instancia en un documento privado, es decir, la voluntad que tiene la persona que es dueña de esos bienes para dejarles a determinada persona, que bien podría ser sus herederos o cualquier otra persona que esta persona o el que va a entregar el testamento lo considere. Ahí no hay ninguna situación de impedimento porque es la voluntad de esa persona. Pero obviamente para que exista esa voluntad tiene que desarrollarse un sinnúmero de requisitos. Por ejemplo, estar capacitado mentalmente, no tener una influencia de terceros para que esa persona entregue a determinada persona esos bienes, ¿no es cierto? Tiene que existir la presencia de testigos, que son las personas que ayudan mediante su visualización y mediante su testimonio a verificar que se ha cumplido con todas las formalidades que establece la ley y que se expresa la voluntad del testador. Los testigos tienen que ser personas idóneas también establecidas en el Código Civil. No cualquiera puede ser testigo. Por ejemplo, no puede ser un menor de edad, no puede ser un loco, un demente, no puede ser una persona sentenciada vía judicial. Entonces, cumpliendo todos estos requisitos, el instrumento que antes era privado, al entregárselo ante un notario o ante el juez, se convierte ya en un instrumento público y tiene plena validez, es decir, cumple con la voluntad de la persona que testó o
también cumple con los requisitos establecidos en la ley para el efecto de las sucesiones. Muy amable, doctor, por aclararnos. En caso de no existir testamento, ¿cómo determina la ley quiénes son los herederos y quiénes ordenan, quién orden se los considera? A ver, el Código Civil también establece de alguna manera la forma de sucesión, ¿no es cierto? Entonces, les pongo el ejemplo, el padre de familia fallece, ¿no es cierto? Y viene por sucesión, indudablemente, el código sobreviviente y los hijos, ¿no es cierto? Esa es de alguna manera la línea vertical que haríamos en cuanto a la sucesión. Pero ocurre también otros elementos en los cuales se establece que esa persona que fallece no tuvo herederos, ¿no es cierto? Entonces no tiene a quién le van a heredar. Allí el Código Civil también establece los mecanismos de carácter horizontal, es decir, los hermanos serán los que sucedan de acuerdo a la preeminencia de cada hermano, sucedan los bienes de esa persona. Muy amable. La siguiente pregunta sería, ¿qué beneficios tiene realizar un testamento en una vida en comparación con dejar la sucesión intestada? A ver, el dejar el testamento en vida, como usted lo señalaba, es, como lo expresé anteriormente, es la voluntad del testador, de la persona dueña de los bienes. Dice, yo tengo la voluntad, cumplo con los requisitos, reúno a los testigos, esta clase de bienes he hecho durante mi vida, estas son las deudas que tengo, y él expresa la voluntad, como señala el propio Código Civil, ante un notario, ¿no es cierto? Esta puede ser testamento abierto o testamento cerrado, ¿no es cierto? Esa voluntad se la da ante la autoridad y en cambio en la situación intestada, es decir, de acuerdo a la ley, es decir, cuando la persona no ha tenido la posibilidad y por lo general aquí en el Ecuador se da un 90% aquello, porque obviamente las personas no estamos dentro de nuestros pensamientos de que ya mañana vamos a fallecer. Entonces ahí cuando ocurre aquello de que no se ha dejado un testamento, la propia norma civil establece que tiene que desarrollarse un procedimiento, esto es el proceso de inventarios, ¿no es cierto?, para cuantificar y para determinar cuáles son los bienes que ha dejado, evaluar los bienes y obviamente luego de aquello viene el proceso de partición entre los herederos. Ojo con aquello. Cuando es sucesión intestada, se refiere exclusivamente que la ley le brinda a los herederos de esa persona fallecida. Pero cuando es un testamento, la voluntad del testador, él puede dejarlo a sus hijos, a otros familiares o a cualquier otra persona que él considere que va a ser poseedor de sus bienes. Continuando con las preguntas, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las personas al redactar un testamento al iniciar un proceso sucesor? A ver, por lo general, y es común en el Ecuador que no se dan muchos de esos casos porque siempre los ciudadanos que no saben de derecho acuden a un abogado o una abogada, quienes estamos en la obligación, dada nuestra profesión, de guiarlos respecto a lo que se propone hacer, en este caso, el testador. Más bien los errores, y obviamente todos los colegas abogados a nivel del Ecuador tienen vastísimos conocimientos que hace improbable que se pueda cometer errores. Si se los hace, serán errores de forma, pero no de fondo. Y obviamente también considerando la lealtad de los profesionales, porque si es alguien que no conoce de materia sucesoria, lo mejor que puede hacer es con el cliente decirle, yo de esto no conozco, vaya donde un especialista o alguien que tenga un mejor manejo del tema que usted me está tratando. Ahora, los errores sí diríamos son de bulto cuando la persona no acude ante un profesional. Es decir, dice, bueno, yo voy a hacer el listado de los bienes, cojo, escribo en la computadora, lo imprimo, eso lo pongo, como voy a hacer testamento cerrado, lo imprimo, lo pongo en un sello y lo voy a dejar donde el notario con la presencia de 3 testigos. Entonces allí sí pueden ocurrir errores, ¿no es cierto? No solo de forma, sino de fondo. Por ejemplo,
hay un error en cuanto a determinar o individualizar los bienes, ¿no es cierto? O pueden existir errores en cuanto a determinar cuáles son los bienes activos y cuáles son los bienes pasivos. Eso se da generalmente, como les digo, cuando la persona no acude a una instancia de un profesional en la materia y con la especialidad en derechos sucesorios dentro del espectro de materia civil. ¿Ya? ¿En qué casos un testamento puede ser impugnado y qué consecuencias legales puede tener? Cuando se ha incurrido en el no cumplimiento de los requisitos que había señalado, es decir, la presencia de testigos, de que la persona que testó esté en plenas capacidades, exprese su voluntad, de que no tenga una fuerza mayor, una fuerza irresistible. Entonces, si no se cumplen estos requisitos y obviamente el presentar ante la autoridad competente, al no cumplir estos requisitos, se vuelve nulo todo el acto que ha desarrollado ese testador y allí obviamente puede ser impugnado por las personas interesadas. ¿Cuáles van a ser las personas interesadas en este asunto de los bienes del difunto? Obviamente los familiares, de manera mucho más directa los hijos, la cónyuge. Esas son de alguna manera las cosas que debería hacerse respecto a la impugnación por el no cumplimiento de los requisitos previamente establecidos, lo que vuelve nulo el documento que ha sido dado por la persona fallecida. Abogado Luis, ¿usted nos puede dar a conocer cuáles son los documentos que se necesita para iniciar un trámite de sucesión, ya sea intestada o testamentaria? A ver, para la sucesión intestada, como les señalaba, tiene que hacerse un proceso de inventarios, ¿no es cierto? Y el proceso de inventarios nos señala que los requisitos principales son los documentos que los oficializa el registro de la propiedad, es decir, los certificados de propiedad de los bienes dejados por la persona fallecida, la partida de matrimonio, si es que fuera casada esa persona, la partida de matrimonio, la partida de defunción de esa persona, y obviamente ya dentro de ese proceso las partidas de nacimiento de los hijos que ha existido en el matrimonio. Luego hay que presentar toda esta documentación vía proceso de inventarios ante un juez de lo civil del lugar en donde están los bienes y él a su vez va a disponer en el auto de admisión de que se proceda a citar a los herederos presuntos y desconocidos. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de evitar causar daño por este proceso de inventarios a terceras personas, por decirles hijos que tuvieron fuera del matrimonio, o que esa persona que falleció tiene deudas, ¿no es cierto? Entonces, por eso se hace la notificación vía la prensa para que tengan aval conocimiento absolutamente todos. Esta es la situación intestada, es lo que nos desarrolla. En el caso de la acción testamentaria, como lo señalé, tiene que hacerse el alistamiento como profesional del derecho de los bienes que tiene esa persona que tiene en vida la voluntad expresa de hacer un testamento y tener 3 testigos completamente idóneos. Y si se trata de testamento abierto, ir ante el notario y el notario les va a leer absolutamente todo para que la persona que va a dar ese testamento sepa del contenido, ratifique el contenido y los testigos también escuchen el contenido de ese testamento y finalmente quien da fe y certifica es el señor notario. En el caso de los testamentos cerrados se actúa de la misma manera, pero con la diferencia de que los testigos no abocan conocimiento del contenido de ese testamento, porque como su palabra mismo lo indica, es un testamento de carácter cerrado, es decir, se lo abrirá posterior a la muerte del testador. Culminando con las preguntas, ¿qué recomendaciones nos daría para planificar adecuadamente una sucesión y evitar conflictos familiares? Cumplir con la ley, saber determinar, en primer lugar, partir no del hecho de los bienes, de la normativa, sino partir del hecho de una familia bien estructurada, ¿no es cierto? Obviamente si hay estos acontecimientos que son propios de la vida, porque en algún momento todos fallecemos y durante nuestra vida hemos adquirido algunos bienes,
tener la franqueza y la fortaleza de señalar que el esfuerzo que yo he realizado durante mi vida, conjuntamente con mi esposa, vaya en beneficio de aquellos que se merecen nuestra herencia a través de los bienes, ¿no es cierto? Como digo, hay casos en los cuales se ha tenido hijos fuera del matrimonio, también ser responsables y determinar con exactitud y señalar a qué personas también se desearía que esos bienes pasaran también para que ellos de alguna manera disfruten el esfuerzo que ha realizado en vida la persona que deja, sea testamento o sea la vía intestada, los bienes que los obtuvo durante su paso por este planeta. Agradecemos profundamente al doctor Luis Cuenca por su tiempo y por su claridad con la que nos ha ayudado a comprender temas tan importantes como la sucesión intestada y la sucesión testamentaria. Esperamos que esta información haya sido útil para todos quienes nos acompañan. Gracias por su atención y por formar parte de este espacio. Con esto damos por concluida la entrevista. Ya, sí. Eso ya